Buenas noches, bien, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, y la primera pregunta, obvia, digamos, para comenzar la entrevista con ustedes, ¿cómo ve la seguridad no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional? Mire, primero una reflexión general. Esto, no estamos viendo una película nueva. Estamos viendo la última serie, el último episodio de la serie anterior. Entonces, cada vez que estamos viendo qué es lo que está pasando hoy, tenemos que referirnos lamentablemente a lo que ocurrió en los últimos 12 años. Es difícil que pueda haber seguridad en un sistema político corrupto y en un sistema jurídico corrupto también. No le pidamos actitudes ejemplares a los policías, a los docentes, a los sindicalistas, si el sistema político no es capaz de dar ejemplos. Esto es la primera reflexión. Me parece que tienen muchos problemas porque faltan los instrumentos necesarios. Mire, la primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Cuando yo me fijo un objetivo, desarrollo, defino el medio con que lo voy a lograr. En este caso, los sistemas policiales y judiciales. Yo le diría así: si quiero clavar un clavo, compro un martillo y no un pañuelo. Hoy el gobierno está queriendo clavar un clavo con un pañuelo, no tiene el martillo. La realidad es esa. Pero la policía, sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, es una policía que ha sido disuelta desde la época de Arlanián hasta las policías comunales de Scioli. Y en las provincias también. Y además hay un problema de corrupción. La corrupción ha cruzado en diagonal a la sociedad argentina. Todos los sectores están corruptos, desde la dirigencia política, la dirigencia empresarial y, por supuesto, la corrupción también llegó a la policía. Sí, mis compañeros le quieren hacer varias preguntas, pero antes algo que dijo, ¿no? Esto que el gobierno, por ejemplo, tiene un pañuelo o no compra el martillo. Sin embargo, por ejemplo, a los ministros, a la gobernadora, los hemos escuchado decir que están comprando patrulleros, equipando, dando chalecos para los efectivos, que compran nuevas armas. ¿Y mire, eso es accidente. Usted lo que tiene que tener, el soldado puede estar muy bien armado, pero si no tiene voluntad de pelea, el armamento no le sirve para nada. El problema no es el armamento, el problema es cuál es la adhesión o la lealtad de los sistemas policiales con los estados, con el Estado Nacional y con los estados provinciales. Lo mismo nos tendríamos que preguntar del sistema político. ¿Tiene el sistema político lealtad con el Estado? Hasta ahora no la ha tenido. Esperamos, esto es un gobierno nuevo. Espero que demuestren esas lealtades, ¿no es cierto? Y es lo que seguramente está esperando no solo la sociedad, sino también las policías. Aldo, usted habla de lealtad. Hablando con oficiales de la Policía Federal, la mayoría de ellos, cuando era cronista yo acá del canal y me tocaba cubrir muchos episodios de inseguridad, me decían: la mayoría de los oficiales somos honestos. Y usted recién daba a entender, dígame si me equivoco, que no existe esta lealtad por parte de las fuerzas de la policía hacia, digamos, el objetivo que es la seguridad. ¿Es así como lo debo interpretar? Mire, yo pienso que esta lealtad ha fallado, como ha fallado la lealtad política. Hoy la Policía Federal, y estas son palabras de la ministra, ¿no es cierto?, de Patricia Bullrich, está en un proceso de transformación. Parte fue cedida a la ciudad de Buenos Aires y se forma una nueva policía, y el remanente tiene que transformarse en una policía de investigaciones, una suerte de FBI, que es lo que hace falta, un FBI que sea capaz de cubrir, ¿no es cierto?, toda la República. Pero tienen tremendos problemas porque la mayor parte de los policías federales están radicados y viven en la ciudad de Buenos Aires, no se quieren ir. Hace falta un nuevo sistema de reclutamiento y eso lleva tiempo. Pero el otro problema que tienen, también de palabra de la ministra, y esto lo hemos recalcado muchas veces, que no existe una adecuada distribución y despliegue de jueces federales en la República Argentina. Esto es un grave problema de los últimos años. ¿Es cierto? No se desarrollaron los instrumentos. Con la lucha contra el narcotráfico hace falta el instrumento. Hay que crear una agencia federal de lucha contra el narcotráfico, que no la quieren, no la quieren crear,
con un nuevo sistema de reclutamiento. Los que luchan contra el narcotráfico, que es una lucha muy particular, no pueden ser reclutados en forma escalafonaria como la Policía Federal, como las policías provinciales o como las Fuerzas Armadas. Sí, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, este es el grave Rico... problema. Entonces, no hay jueces federales, no hay policías. Y entonces le van a ceder, están hablando de desfederalización de la justicia, le están dando atribuciones a las justicias provinciales, ordinarias de las provincias, para que toquen temas federales. Y van a dar la lucha también en parte con las policías provinciales. No son confiables. Le decía Rico, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, también habría que ver qué elementos tienen los agentes de seguridad que están en la frontera, ¿no? Bastante desprotegida en la Argentina. Bueno, pero eso es una acción, yo creo que es profeso del gobierno anterior, que a mi juicio estaba comprometido con el crecimiento del narcotráfico. Cuando el gobierno desprotegió la frontera, es profeso, sacó la gendarmería, sacó la prefectura, y no la dotó de los elementos esenciales. Además, recuerdo una cosa, ¿quién es capaz de soportar el peso económico del narcotraficante, del narcotráfico? ¿Quién soporta la presión económica? Eso es un tema muy delicado que hay que contemplar. Rico, y quería preguntarle si esa distribución de la gendarmería que hizo el gobierno anterior en parte no se debe también a esa desconfianza de la ciudadanía y del poder político, por ejemplo, para con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque una parte de los que fueron desmovilizados de la frontera fueron a parar a operativos en la provincia. Sí, bueno, cosa que me parece totalmente mal, porque la gendarmería está para otra cosa, fue creada para otra cosa. Tendrían que haber incentivado y creado la Policía Federal, no como lo hizo Scioli. Nunca yo le hubiera dado policía armada a los intendentes. Sí. Eso es un tremendo error, porque además han roto la unidad de comando. Nunca hubiera nombrado jefe de policía en la provincia de Buenos Aires. Yo cuando fui ministro de Seguridad no nombré jefe de policía. Yo como ministro me quedé con todas las atribuciones del jefe de policía, que son las atribuciones del ministro. Sí. Entonces es otro tema, por eso el conflicto con la doctora Carrió. Rico, ahora volvemos a ese tema que es muy interesante, pero ustedes seguramente, si no tienen monitor, no lo estaba viendo, pero mientras hablaba, estábamos pasando imágenes en pantalla partida, por ejemplo, de cosas que le ocurre todos los días al ciudadano. Como veíamos ahí, más de 480 aproximadamente robos diarios en colectivos. Y estábamos viendo dos delincuentes que subían al colectivo armados, robaban a la pobre gente que iba a trabajar a las 6 de la mañana, le sacaban la campera, la billetera. Digamos, más allá de todo este análisis que usted muy bien hace, digo, el ciudadano piensa en esto, en que sale a trabajar y vuelve sin las zapatillas, porque lo afanaron en la esquina de la casa, en el colectivo. Sí, es tremendo. Es tremendo lo que pasa, pero no me lo diga a mí, que tengo 2 impactos de bala de los delincuentes en Moreno. 23 impactos en mi camioneta, con mi hija, con mi señora y mi hijo adentro de la camioneta. Me acuerdo, sí. Y tuve 3, porque cuando fui intendente tuve 2 enfrentamientos más, con delincuentes. Bueno, este es el grave problema, pero el tema es que se han equivocado, no le tienen que dar a los intendentes, como no le tienen que dar más potestades a las provincias. Lo que digo que son delitos como por ejemplo lo que después vamos a hablar también, los secuestros extorsivos, estos tipos de delitos que van mutando también, porque han ganado la calle, están ganando la batalla los delincuentes, ¿o no? Y el delincuente muda sus costumbres y sus procedimientos operacionales, su forma de operar en función de dónde está el dinero, porque la gente también cambia de procedimiento para proteger su dinero y para proteger sus vidas, ¿no es cierto? Pero es tremendo, y fíjese que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene 90.000 efectivos hoy. Más del doble de los que tenía yo cuando era ministro, en otras circunstancias. Las circunstancias de ahora son mucho más difíciles que las del año 2000, mucho más. ¿Por el narcotráfico? ¿O por qué? En principio por el narcotráfico, que todos hablan de la lucha contra el narcotráfico. Mire, yo sostengo que no hay lucha contra el narcotráfico.
Porque ¿dónde están los policías muertos en lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde están los funcionarios políticos muertos en la lucha contra el narcotráfico? Hay periodistas apretados, como ha ocurrido en muchos pueblos. Pero enfrentamiento contra el narcotráfico no hay. Es más, hay policías presos y sospechados con el narcotráfico. Hay políticos sospechados del tema del narcotráfico. Usted dice que no Fíjese lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe. ¿Usted cree que lo que ocurre en la provincia de Santa Fe es ajeno al poder político de la provincia de Santa Fe? Es decir, que no se combate al narcotráfico. Acción o inacción. Y bueno, acción o inacción. Pero no hay control en los puertos tampoco, ¿no? Y a propósito Los de puertos, estos... fíjese en Santa Fe, que es el sector de puertos más importante de la República, no hay control de lo que se carga y lo que se descarga de los buques. Rico, y cuando se empiezan a mover fichas, ¿no?, dentro de las policías, ya sea local, provincial o incluso a nivel nacional, y se empiezan a sacar jefes, se empiezan a suspender oficiales, ¿es real que existe una reacción de los policías que son los malos policías y por eso a veces se incrementa el delito de una forma inexplicable para todos nosotros? Y yo pienso que sí, que los hay, pero el problema no se arregla con purgas. Yo le repito otra vez, hay que cambiar la lealtad de los cuerpos policiales, pero para eso tienen que ver claro que la lealtad del sistema político y la lealtad del sistema jurídico está con el Estado y no en función de sus beneficios personales. ¿No es cierto? Este es el tema. Es un problema. Combato si el que me dirige combate, y si el que me manda no combate, y yo quiere que le dé creo que me guardo también. Ahora, Rico, desde el punto de vista teórico y por lo que usted también observa en la práctica, ¿no?, la resolución de este problema, o por lo menos su disminución, si se quiere, ¿es estrictamente policial? Yo lo escucho hablar permanentemente de la lealtad de las fuerzas policiales, del problema de usted lo llama soldados. Digo, ¿el problema de la seguridad se resuelve atacando los males que hay en la policía, mejorando el comportamiento policial? ¿Es ese el camino? Sí, por supuesto, pero también hay que mejorar el comportamiento del sistema jurídico. O que no condenan o que liberan. Y hay que también mejorar el compromiso del sistema político con el ciudadano, con el pueblo. Sí. Yo escucho a muchos hablar de la gente. Eso es un tema impersonal, la gente. ¿Qué es la gente? Es el pueblo. Todos pertenecemos al pueblo. Entonces hay que tener un compromiso más grande con el pueblo y con su seguridad. Hay que dar, el que conduce el sistema político tiene que dar certezas. Lo principal del conductor es que dé certeza. Y hoy no hay certezas en la Argentina. Por ahora no hay certezas. Rico, usted es un hombre que ha tenido instrucción militar, entrenamiento militar durante muchos años. En su momento hubo mucha polémica en torno a la policía bonaerense, sobre todo a la policía local, cuando ante la necesidad de vivir una realidad llena de delitos se crearon policías con 6 meses de instrucción. Le pregunto si un chico en 6 meses puede estar preparado para utilizar un arma y una placa. Eso es una barbaridad lo que han hecho, porque un policía no se forma en 6 meses. Y el sistema de reclutamiento fue muy débil, muy feble, muy blando, sin conocer bien los antecedentes. Pero de todas formas, más allá de eso, yo no le hubiera dado a los intendentes del conurbano policía armada con capacidad para aplicar el Código de Procedimiento en lo penal. ¿Por qué considera que puede pasar a partir de eso? No me gusta. No me gusta. Claro. No me gusta que el intendente tenga ese poder. Pero volvemos a lo mismo, me parece, Aldo, porque en algún punto la política cree que suma votos aumentar el número de policías, equiparlos mejor, cree que de esa manera, únicamente de esa manera, está bien, hay que se va a aumentar el número resolver de el problema de la policía inseguridad. Está bien, hay que aumentar el número de policías y hay que armarlos mejor, pero hay que conducirlos y tiene que estar entrenado y tiene que haber compromiso. Yo puedo tener miles de soldados sin compromiso, no me sirven de nada. Sí. Este es el tema. Aldo, recién estamos viendo, y ahora la vamos a ver nuevamente, cientos de armas que están dando vuelta en forma clandestina, con la numeración limada, y que, por ejemplo, hay bandas que se dedican a alquilarle, por ejemplo, estas armas a 500 pesos
como pasa en Santa Fe, a las bandas narco, a los búnker, a los soldaditos de la droga. Esto porque Sí. pasa y si se puede evitar. Y mire, acá hay información y hay denuncias de que muchas armas salieron del RENAR, manejado por la Cámpora. ¿Es cierto? Este es el tema. Es decir, la política está metida en esto. Le sacan las armas a la gente honrada y se las dan a los delincuentes. Sí. Ahora también estamos viendo entre las armas que el mismo jefe de la policía de Santa Fe en una conferencia denunciaba que había armas inclusive norteamericanas, digo, ya no son del RENAR, digo, ingresan por otro lado seguramente. Y bueno, pero en la Argentina se fabrica muy poco tipo de armas. La mayor parte de las armas que están en funcionamiento son norteamericanas, son italianas, son austríacas. No, en la Argentina, no, salvo algunas armas de uso militar, acá no se fabrican armas. De alguna forma entran. Ahora, con esta corrupción que está en todos lados, Rico, uno también recuerda que ha habido algunos arsenales justamente del ejército, por ejemplo en Santa Fe, en Granadero Baigorria, que sufrieron el faltante de cantidad de municiones de 9 milímetros y que todavía nadie ha explicado. Sí, le recuerdo que ese arsenal estaba en manos de la Cámpora, porque fabricaciones militares la pusieron en manos de la Cámpora, no estaba en manos de jefes militares. Sí, ahora uno cuando ve las armas que han requisado estos días, la verdad que mete miedo, porque están mejor armados los delincuentes que la fuerza de seguridad o que la policía en este caso. Mire, no es un problema de armamento, le vuelvo a repetir. Mire, nosotros lo vemos con el tema del terrorismo en Europa. Y vemos a los policías antiterroristas armados, llenos de equipamiento, con pasamontaña. Miren, no les sirve de nada eso, porque el terrorista no se enfrenta. Lo que le sirve es la inteligencia y anticipar el hecho, porque una vez que el terrorista ejecutó el acto terrorista, todo eso es ocioso. No es un problema de armamento, ni siquiera en contra del terrorismo en Europa. Porque el problema es detectarlo, el problema es anticipar. Está bien lo que dice usted. Es lo que falta hoy en la Argentina. Eso, le iba a no preguntar. hay un sistema federal, porque no lo han armado todavía. La Policía Federal tendría que ser fundamentalmente inteligencia criminal. La Policía Federal no necesita tropas, necesita investigación de campo, necesita inteligencia criminal, necesita comunicaciones. Este es el tema. No le hace falta tropa ni armamento, es una policía de investigación. Pero no hay un departamento de inteligencia, Rico, usted que conoce, ¿no? Desde adentro todo esto. No, mire, yo no sé lo que hay en la Policía Federal, porque hoy la inteligencia fue hace mucho tiempo que es mala palabra, ¿no es cierto? Y si no hay inteligencia, no se puede saber qué es lo que hace el enemigo, ¿no es cierto? Ni siquiera... Yo creo que la Agencia Federal de Investigaciones no funciona o funciona mal. La verdad le digo, ¿no? No veo otra cosa, pero bueno. Pero además contra la lucha contra el narcotráfico hace falta un instrumento, que es una DEA, una suerte de DEA para la Argentina. Y hay que hacerlo. No sirven los otros sistemas. Usted ya cuando era ministro... No es que no sirvan, son incompletos los otros sistemas. Usted ya cuando era ministro proponía alguna de estas cosas que nos está contando ahora. ¿Por qué no lo pudo implementar en su momento usted? No estaba ese problema. Además yo era ministro de la provincia de Buenos Aires, no ministro... está bien, muy poco tiempo. Y en a eso iba. Digamos, en ese tiempo usted también notaba que las fuerzas de seguridad no le respondían al poder político. Mire, yo lo primero que hice, yo no hice ninguna purga. Yo me hice cargo del sistema y los convoqué a los policías, al Estado Mayor de la policía, que era mucho más chico que el de ahora, pues no se puede manejar tantos elementos, ¿no es cierto? No se puede conducir tantos elementos. Y les dije, el gobernador no necesita dinero, el ministro tampoco, están por las suyas. Empecemos a trabajar. Y empecé a trabajar con lo que había, porque usted no sabe qué es lo que hay.
y cómo se comporta. No le conocen los antecedentes a todos. Y yo no tuve ningún problema. Yo tuve 3 meses, casi 4 meses, y no hubo ningún problema de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Los pocos problemas los solucionamos. Y volviendo entonces pero eran otras circunstancias. Hoy estas circunstancias son más difíciles, ¿eh? Pero volviendo a lo que... Porque el sistema está mucho más deteriorado. Sí, mucho más corrupto. Mucho más deteriorado que en aquella época. Y volviendo a esto que decía... Hay 12 años de inacción del Estado en el tema de seguridad. Y en el narcotráfico mucho más todavía. Sí. Y volviendo a esto que usted decía de las purgas, ¿no? Usted puntualizaba, yo no hice ninguna purga. Y hoy vemos tanto a la gobernadora, pero sobre todo al ministro Ritondo, ¿no? Un poco tomando la purga o los 1.800 efectivos que se apartaron en poco tiempo y que antes no había ocurrido, digamos, como algo importante. Las purgas que están haciendo. Sí, pero por eso le digo, otras son las circunstancias. Supongo que tendrán la información necesaria para excluir a esos efectivos. Pero por eso le digo, las circunstancias de ahora son mucho más difíciles y mucho más complicadas pueden generar que en el año 2000. Las purgas pueden generar inseguridad, entonces. Las purgas mal hechas pueden generar inseguridad. Y las purgas mal hechas sí. Pero bueno, si el tipo está comprometido en algún delito, y bueno, hay que apartarlo. Por eso el sistema de reclutamiento para la lucha contra el narcotráfico tiene que ser distinto, no puede ser escalafonario, tiene que ser otro sistema de reclutamiento. Rico, frente a este panorama más que usted... ágil. Sí. Frente a este panorama que usted plantea sobre la situación de seguridad en la Argentina, le pregunto por la persona que comete un delito. ¿Cuál es su observación de qué se debe hacer con ella? Porque uno piensa también en el servicio penitenciario, ¿no? Ahí tiene un problemón en la Argentina, porque las cárceles no cumplen con la función... penitenciario sí, es otro problema, pero es un tema del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Está bien, me refiero al servicio penitenciario como sistema, ¿no? A la persona que delinque hay que apresarla y la justicia se tiene que encargar. Pero se tiene que encargar en serio. Claro, pero después la cárcel no porque acá, resocializa. Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, eso es cierto también. Sí. Pero y las cárceles ya no dan abasto, entonces los escarcelan porque las cárceles ya no dan abasto, no se les puede meter a ningún lado. Ya no dijo la gobernadora o el ministro que hay 25.000, Patricia Bullrich, sí. 25.000 prófugos en la Argentina. Sí. Mire cómo enseguida cuando quisieron lo apresaron a Pérez Corradi. Cuando quieren lo apresan. También fue una operación realmente interesante, seguramente, por lo menos lo que yo escuché, incluso hasta acuerdos políticos con el gobierno de Paraguay, pero bueno, se puede hacer. Y lo apresaron. Y estaba oculto, estaba casi libre y protegido por los sistemas argentinos. Eso es público. Rico, volviendo al concepto de Emiliano, de mi compañero, ¿no? Sobre los delincuentes, sobre el servicio penitenciario, ¿por qué entiende usted que hay tanta reincidencia entre los delincuentes? Digo, porque salen de la cárcel y vuelven y roban. Ahí vamos a entrar en otro tema, que es el tema económico y social. El delincuente sale libre y no se puede insertar en la sociedad. Porque si el honrado, el estudiante, tiene problemas de empleo, tiene problemas de inserción en la sociedad, mucho más un delincuente. Es muy difícil que un empresario, que un comerciante que quiera tomar a un tipo con antecedentes. Es muy difícil que eso ocurra, porque los que no tienen antecedentes y tienen un buen currículum, sobran hoy en la Argentina. Sobran porque falta empleo. Ese es el tema. Entonces, si usted tiene una empresa, una pequeña y mediana empresa, sobre todo, que es la que da más empleo, y tiene que tomar a alguien, y por supuesto tiene una gran oferta, por supuesto descarta a aquellos que tienen antecedentes. Claro. Es inevitable eso. Pero además, Aldo, yo le preguntaba recién por ese paso por la cárcel. ¿Cómo sale el delincuente de la cárcel? Porque las cárceles no cumplen su función constitucional, ¿no? No las cumplen. Eso sí, la cárcel es una universidad para el delincuente, pero no únicamente en la Argentina, Sí.
A mí me parece que en todo el mundo la cárcel es una universidad para el delincuente. Ahora, de todas formas, es un perdón, sistema que, bueno, Andrés, evidentemente no cumple su función. sí. Bueno, que busquen otra alternativa, pero no cumple su función. Rico, me quedé pensando cuando usted decía que si no hay trabajo para el honesto, ¿qué se puede esperar para el delincuente? Entiendo su punto de vista, pero también siempre que una persona honesta, digo yo, es importante comunicar esto en un medio de comunicación, busca trabajo, siempre lo va a encontrar, digamos. Hay que poner un poco de esfuerzo propio, ¿no? También. No siempre hoy, no siempre. No siempre. Hay problemas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, que está muy apretada, sobre todo por el tema impositivo y por el tema de las tarifas. Ahí hablamos de eso y nos metemos un poquito en política, pero para que quede claro el concepto, ¿usted emparenta, asemeja la pobreza con la delincuencia? No necesariamente, pero normalmente el delincuente es una persona que viene de sistemas marginales, económicos me refiero, ¿no es cierto? Esta es la realidad, no necesariamente la pobreza trae como consecuencia la delincuencia, ¿cierto? Pero es en la necesidad donde hay más consumo de droga, y la droga lleva al joven a delinquir porque necesita el dinero, a meterse en los sistemas de los narcotraficantes, como ustedes hablaban hace un rato, de los soldaditos de la droga. Es todo un círculo vicioso, claro. Sí. Que es lo que tenemos que solucionar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista político, urgente en la Argentina, ¿no es cierto? Este es el grave problema. Claro, pero estamos hablando de algo, seguramente usted se refiere al delincuente que atenta contra la propiedad, porque digamos, en la Argentina tenemos exfuncionarios presos que no procedían efectivamente de la marginalidad, sino que son muy acaudalados y ahora están presos por haber robado al Estado, ¿no? Y bueno, espero que... Usted sabe que el problema grave de la Argentina no es la corrupción, es la impunidad. Porque corrupción hay en todas partes del mundo. Corrupción hay en Brasil y mire lo que está pasando. ¿Y cómo está viendo en estos primeros...? Acá el problema es la impunidad. Ahora, ¿terminará la impunidad? Sí. Yo desconfío, ¿qué quiere que le diga? ¿Y cómo está? Sobre todo con el sistema jurídico argentino, ¿no es cierto? Con los jueces. Sí. ¿Y cómo está viendo? Hay veces que no los veo con decisión para terminar con la impunidad. Sí. Y si no se termina con la impunidad, estamos perdidos, porque la impunidad, terminar con la impunidad es el ejemplo más importante que el sistema estatal, ya sea político y jurídico, le puede dar al ciudadano común, le puede dar al pueblo. Acá no hay impunidad, acá hay que trabajar, Rico, acá hay que portarse bien. Y usted como político ahora, ¿cómo ve estos primeros meses del nuevo gobierno, de Cambiemos, de Mauricio Macri? Sobre todo en lo económico. Otra vez habría que... Bueno, otra vez le vuelvo a repetir. Esto no es una serie nueva. Este es el último episodio de la serie vieja, que es la serie kirchnerista. No le están dando los supuestos. Usted hace un planeamiento sobre supuestos. Sí. Un presupuesto lo hace sobre supuestos. El Producto Bruto va a crecer tanto, el dólar va a valer tanto, el déficit va a ser tanto, las tarifas van a llegar a tal nivel. Usted hace eso. Cuando los supuestos no se cumplen, el sistema de planeamiento, el planeamiento le dice, la planificación le dice que usted no puede modificar el plan, usted tiene que cambiar el plan. Y hoy no le están dando los supuestos. Tiene problema con las tarifas, con lo cual no va a poder bajar el déficit fiscal. Si no baja el déficit fiscal, lo va a tener que cubrir. ¿Cómo lo va a cubrir? Emitiendo. Si emite, como hacía el kirchnerismo, es inflación. Le está buscando cubrirlo con recursos genuinos. Eso es endeudamiento. Sí. No es tan malo como emitir, pero tampoco es absolutamente bueno. Está buscando Se me casó el micrófono. justamente el retorno. Ahí está.
Acá viene una mano salvadora. Ya nos tenemos que despedir, pero la última pregunta. ¿Ve una salida? Sí. No, diga, termina el concepto. No, y me parece que están cometiendo algunos errores. El tema de las tarifas realmente es un tema, es un error importante. Porque el ciudadano está convencido que hay que aumentar la tarifa. La mayor parte de los ciudadanos saben que hay que pagar lo que uno consume. Sí. El tema es que no puede pagar 500, 600 de aumento de por ciento. Habría otra gradualidad. Claro. Pero le vuelvo a repetir, el que conduce tiene que dar certezas. Y hoy no hay muchas certezas en la Argentina. Por eso es que no viene la inversión extranjera directa que estaba esperando. No ha habido prácticamente inversión extranjera directa. Es muy difícil que venga inversión extranjera. Pueden llover dólares hoy en Argentina. No hay energía. Hay un colapso energético. Es imposible poner una fábrica. Nos queda clarísimo. Muchas gracias por prestarse a este diálogo. Un placer, muchas gracias. Muy buenas noches. José López, investigado por